Buenas tardes, jóvenes. Espero se encuentren bien. Vamos a empezar. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. El día de hoy nos toca ver lo que son las operaciones unitarias. A ver, pero habría que preguntarnos qué son las operaciones unitarias, ¿verdad? Entonces, esa es la pregunta que les hago el día de hoy. ¿Qué son las operaciones unitarias? ¿Qué se entienden por operaciones unitarias? ¿Algún voluntario? ¿Algún voluntario? A ver, Alonso. Alonso. Sí, José. profesor. Alonso. ¿Me escuchas? Sí le escucho. No sé si usted me escucha. Sí, te escucho. Ya. Ya. ¿Escuchaste la pregunta que hice? Esa de qué son las operaciones unitarias. Sí. Bueno, no desconozco, pero puedo hacer una inducción. Puede ser que son operaciones que solo se pueden realizar una vez. Lo que Profesor, ¿me vamos a escucha? ver. Sí, te escucho. Gracias, Alonso. Ya. A ver, les menciono esto porque más adelante vamos a ver una serie de información donde cada uno de ustedes va a entender qué son las operaciones unitarias, a qué llamamos operaciones unitarias. Que en realidad la definición de estas es bastante sencillo. Es bastante sencillo de representar. De repente puede ser un poquito complejo respecto a su naturaleza, pero es sencillo de poder observar, de poder visualizar. A ver, José. José. Profesor. ¿Qué tal, José? Buenas. Claro. ¿Qué son las operaciones unitarias? La misma pregunta que le hice a Alonso. José. Bueno, a ver. Deisen. Profesor, Buenas tardes. buenas tardes. La misma pregunta, Deisen. Profesor, como la pregunta dice que son las operaciones unitarias, a mi
opinión es un proceso, ¿no? Ya. Gracias, Jason. Ok. Entonces, ahora vamos a empezar a revisar un poco más acerca de lo que son las operaciones unitarias. Esta es la sesión 9. Bueno, es el tema de la sesión 9 en realidad. Profesor, Sí, José, dime. ¿me escucha? Sí, te escucho. Profesor, Te escucho. profesor, Te escucho, José. Te escucho, te escucho. ¿qué me está diciendo? ¿Qué son las operaciones unitarias? Profe, ¿Me escuchas, José? sí, ahora sí. ¿Qué son las operaciones unitarias? Ah, eh, me imagino que que será una sola operación, ¿no? Como su mismo nombre le dice, unitarias. Eh, Gracias, José. un solo proceso, eh, claro, un solo proceso, una sola operación, algo por ahí. ¿Me escuchas ahí, José? ¿Me escuchas? José, ¿me escuchas ahí? Profesor, ¿Me escuchas? muy lejos. A ver, voy a subir un poco más el volumen. ¿Ahí me escuchas? Sí, Ahí sí me escuchas. sí, Ya, ok. Voy a mantener entonces el volumen ahí. Gracias, José. ya, profesor. Ok. Ya, entonces vamos a ver lo que son las operaciones unitarias. Bueno, eh, lo que vamos a lograr en esta sesión es que ustedes puedan conocer qué tipos de operaciones unitarias existen y también identificar esas operaciones unitarias en la industria láctea, es decir, en cada uno de los procesos que hemos visto y también en los procesos que cada uno tiene asignado. A ver, este es un material bastante interesante en realidad. A ver, es un material muy interesante. Que vamos a empezar con conceptos fundamentales. Las operaciones unitarias en realidad eh, son etapas donde se va a realizar una determinada actividad donde va a haber un insumo o va a haber eh, una entrada, una entrada que dentro de esta etapa, que se conoce como operación unitaria, va a sufrir un cambio, va a atravesar una transformación y por ello va a haber un producto resultante, no va a haber una salida. Y esa salida o ese producto o esa materia que va a salir va a tener un, otras características. Va a tener otras características. Eso quiere decir que la operación unitaria va a ser una actividad que le va a brindar características distintas a a un insumo, a una materia prima, a un agente entrante. Pero eh, las operaciones unitarias, si lo lleváramos a toda su amplitud, eh, tendríamos que hablar muchísimo de fórmulas, muchísimo de matemática, de física, pero lo que vamos a hacer el día de hoy no va a ser de repente aprender todas las fórmulas que puedan utilizarse para estas operaciones unitarias, ya que las operaciones unitarias van muy ligadas a lo que es la ingeniería de procesos o lo que es la ingeniería de industrias alimentarias o la ingeniería de alimentos. No lo vamos a ver
desde esa parte, de esa óptica, sino vamos a verlo desde la óptica de conocer qué son y dónde las podemos observar. Sencillo, que es el proceso. Que es el... A ver, para eso necesito la participación de ustedes. Entonces vamos a empezar viendo la participación de... A ver. Yaharuna, Jason Yaharuna, ¿cómo va tu señal por ahí? ¿Si puedes participar? ¿Puedes participar, Jason? Creo que no está. A ver. Rodríguez, Josué Rodríguez. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. ¿Puedes leer, por favor, lo que se está proyectando? Hola. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? No me escucha. Hola, ¿me escuchas, Josué? ¿Puedes leer, por favor? Sí, de nuevo el proceso, ¿no? Claro, proceso. 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 Recibe el nombre del proceso, el conjunto de actividades u operaciones industriales que tienden a modificar las propiedades de las materias con el fin de obtener productos que sirvan para cubrir las necesidades de la sociedad. Estas modificaciones que se realizan a las materias primas naturales van encaminadas a la obtención de productos que tengan una mayor aceptación en el mercado o bien presenten mayores posibilidades de almacenamiento o transporte. El conjunto de necesidades primarias que deben satisfacer al ser humano individualmente o en sociedad. No ha, no, no ha variado excesivamente a lo largo de la historia, pues tanto la alimentación, vestido y vivienda eran necesarios al hombre primitivo como lo son actual para su supervivencia como individuo. La satisfacción de estas necesidades se lleva a cabo empleando, transformando y consumiendo los medios de los que se dispone en el entorno natural. En un primer nivel de escaso desarrollo social eran utilizados los productos naturales. El profesor puede bajar un poco más porque naturales
directamente o con solo unas pequeñas modificaciones físicas artesanales. Este sencillo esquema productivo fue cambiando a medida de desarrollo en la sociedad, de forma que actualmente ya no se utilizan directamente las materias primas para satisfacer las necesidades, sino que estas son sometidas a transformaciones físicas y químicas que las cambian en otros productos de propiedades diferentes. De esta forma, no solo las materias primas son las que cubren las necesidades del consumidor, sino también aquellos productos derivados de la mantequilla, de la manipulación, derivada de la manipulación de dichas materias primas. Gracias, Josué. Gracias. Ok, entonces acá vemos un primer momento donde se hablan un poco acerca de lo que son los procesos, lo que son los productos, lo que son los productos naturales o son las materias primas y la necesidad de los procesos o la necesidad de transformación de las materias primas en productos terminados que van a ir orientados al consumo de la persona. A ver. Eli Julka. Kelly Julka. Kelly Julka. Dígame, ingeniero. ¿Puedes continuar, por favor? Ingeniería de los procesos alimentarios. Sí. Por analogía con otras ramas de la ingeniería, se pueden dar distintas definiciones de la ingeniería de los procesos alimentarios. Así, según una de estas definiciones, la ingeniería de los procesos alimentarios comprende la parte de la actividad humana en que los conocimientos de las ciencias físicas, naturales ¿puede subir, ingeniero? Sí. Y económicas se aplican de forma que a los productos agrícolas se les hace experimentar una modificación en su composición, contenido energético o estado físico. También puede definirse como la ciencia de concebir, calcular, diseñar, hacer, construir y hacer funcionar las instalaciones donde se efectúan a escala industrial y del modo más económico posible. Los procesos de transformación de los productos agrícolas, por tanto, el ingeniero de las industrias alimentarias deberá conocer los principios básicos de la ingeniería de procesos y ser capaz de desarrollar nuevas técnicas para la elaboración de los productos agrícolas. Asimismo, debe tener suficiente capacidad para poder diseñar los aparatos que deben utilizarse en un proceso determinado. El objetivo fundamental de la ingeniería de los procesos alimentarios es estudiar los principios y leyes que siguen las etapas físicas, químicas o bioquímicas de los distintos procesos, a fin de poder abordar el diseño de los aparatos en los que se llevan a cabo industrialmente dichas etapas de fabricación. Luego, se deben encaminar los estudios a los procesos de transformación de materias primas agrícolas en productos acabados, a que los conserven de tal modo que puedan permanecer sin cambio alguno por largos periodos de tiempo. Listo, muchas gracias, Kelly. Ya. Entonces acá vemos un poco acerca de lo que es la ingeniería de industrias alimentarias, propiamente dicho, ¿no? Y hablando también acerca de la importancia de que se conozcan los procesos, se conozcan la ingeniería de procesos. Bueno, acá va más orientado al diseño de máquinas, al diseño de equipos, pero para poder diseñar también estos equipos se necesita conocer la naturaleza de las operaciones unitarias, la naturaleza de los procesos. Y nosotros no nos vamos a centrar tanto en el diseño, sino vamos a centrarnos en conocer
la naturaleza de los procesos. Y dentro de esos procesos hay diferentes operaciones unitarias. Entonces vamos a enfocarnos en conocer las operaciones unitarias. A ver, ¿quién más está por acá? ¿Lenin? ¿Lenin? ¿Lenin, me escuchas? ¿Me escuchas, Lenin? A ver, Ixa. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Ixa. ¿Puedes continuar, por favor? Sí. Transformación y comercialización de productos agrícolas. Para que exista un funcionamiento eficiente en la comercialización de los productos agrícolas, deberá ser fácil su manipulación y colocación en el mercado. Por regla general, los productos obtenidos directamente del campo no pueden comercializarse, sino que deben sufrir ciertas transformaciones, incluso aquellos productos directamente deben ser envasados adecuadamente, teniendo en cuenta las necesidades de mercado. Los productos agrícolas se utilizan generalmente para fines alimentarios, por lo que se deben adecuar convenientemente para su uso. En la manipulación de los productos agrícolas, uno de los problemas que se presenta es el transporte de los productos desde el campo al consumidor, pues muchos de ellos tienen una vida corta y debe pensarse en métodos de tratamiento y conservación de dichos productos para su uso posterior. Como ya se ha indicado anteriormente, muchos de estos productos no pueden ser usados directamente para la alimentación, sino que sirven como materia prima para la obtención de alimentos. En los países más avanzados tiende a la elaboración de dichos productos en la zona de producción, evitando de este modo que aquellos productos perecederos se deterioren durante el transporte desde la zona de producción a la industria transformadora. Muchas gracias, Ixa. La Gracias. Entonces, esta parte, ¿qué es lo que nos indica? Nos indica que la ingeniería de alimentos o lo que es el tema de la ciencia que se basa en los alimentos no es algo que nazca porque se quiera o por el gusto de hacerlo, sino por una necesidad de que va a haber productos naturales, productos agrícolas o pecuarios que necesariamente van a tener que transformarse, ya sea mínimamente o de diferentes formas para poder ser bien utilizado, para poder consumirse, para poder hacer uso de ello. Es lo que nos menciona ese párrafo. A ver, vamos a ver. Briseida. Profesor, buenas tardes. ¿Puedes continuar, por favor? Ya. Diagramas de flujo, descripción de algunos procesos alimentarios. Los procesos alimentarios suelen esquematizarse mediante los denominados diagramas de flujo. Estos son esquemas de todo el proceso que indican las diferentes etapas de fabricación, así como el flujo de materias o energía involucrados en dicho proceso. Existen distintos tipos de diagrama de flujo, siendo el más utilizado el de bloque o rectángulos. En
En ellos, cada etapa del proceso se representa por un rectángulo o bloque que tiene entradas y salidas para indicar el sentido del flujo de los materiales. Sobre el rectángulo se suele escribir la etapa que representa. Otros tipos de diagramas de flujo son los de equipo y de instrumentación. En la figura 1.1, 1.2 y 1.3 se representan diagramas de flujo para algunos procesos alimentarios. Muchas gracias, Briseida. Ya. Bueno, estos son el 1.1. Bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Este es el 1.2. Este es el 1.3. Pero vamos a continuar con esta parte. Con lo que es el régimen estacionario y no estacionario. A ver, Lucía. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Podrías continuar, por favor, con el 1. Profesor, el 1.5. Sí, por favor. Régimen estacionario y no estacionario. Se entiende que un sistema se encuentra en régimen estacionario cuando todas las variables físicas permanecen constantes e invariables con el tiempo en cualquier punto del sistema, pero pueden ser distintas de unos puntos a otros. Ya, continúa. Por el contrario, cuando las variables intensivas características de la operación no solo pueden variar a través del sistema en cada momento, sino que las correspondientes a cada punto del mismo varían con el tiempo. El régimen se denomina no estacionario. Las variables físicas a considerar pueden ser mecánicas o termodinámicas. Entre las primeras cabe citar el caudal, velocidad, etc., mientras que las termodinámicas son la viscosidad, concentración, temperatura. Ok, muchas gracias. Ok. Entonces, cuando hablamos de... Acá hay algo importante cuando hablamos de un régimen estacionario. Si hablamos de régimen estacionario, por ejemplo, podríamos hablar quizá de un lavado. Por ejemplo, tenemos un depósito donde realizamos un lavado.
Entonces, eso se podría entender de repente como un régimen estacionario si es que nos enfocamos en lo que es el producto en sí, porque en el momento de lavado, el producto va a seguir siendo el producto, solamente que ha sufrido una remoción de suciedad nada más, pero se mantiene de algo distinto, porque vamos a hablar de una concentración distinta. Si es que hablamos en el tema de las aceitunas, por ejemplo, si tomamos estos dos puntos, ¿no? En el tema del lavado estacionario, en el tema del prensado no estacionario, porque vamos a tener acá en el prensado, por un lado tendremos aceite y por otro lado tendremos orujo. Este prensado me va a reportar estos dos tipos de salidas. La entrada va a seguir siendo aceituna, solamente que van a ser aceitunas lavadas. Y luego vamos a tener por acá aceite y por acá orujo. Entonces, esto va a ser no estacionario, porque vamos a incrementar la concentración de lípidos por un lado y la caída de lípidos por otro. Vamos a empezar a hacerlo de forma distinta. Vamos a tener productos ya con concentraciones distintas. Bueno, el primero era acerca de lo que son la obtención de aceite de oliva. El siguiente es elaboración de zumos concentrados de frutas. Y el último sería elaboración de café soluble. Pero vamos a continuar. Vamos a continuar. Entonces, en síntesis, cuando hablamos de, de un régimen no estacionario, vamos a considerar las variables físicas que se mencionan aquí. Sobre todo estas, ¿no? Sobre todo las que tienen que ver con el tema de variables mecánicas y variables termodinámicas. El tema de caudal, velocidad, el tema de viscosidad, concentraciones, temperaturas. Eso es lo que vamos a trabajar cuando hablamos de no estacionario. Eso lo vamos a entender un poquito más conforme vamos a ir avanzando. A ver. Marlon. Marlon. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puedes continuar, por favor? ¿Operaciones continuadas? Sí. Ya, ok. Operaciones discontinuas, continuas y semicontinuas. En los procesos de industria, las operaciones llevadas a cabo pueden realizarse de diferentes modos. Se entiende como operación discontinua aquella en la que se carga la materia prima en el aparato y después de realizarse la transformación requerida se descargan los productos obtenidos. Estas operaciones, llamadas también por cargas o intermitentes, se realizan en una serie sucesiva de etapas. 1. Carga del aparato con las materias primas. 2. Preparación de las condiciones para la transformación. 3. Transformación requerida. 4. Descarga de los productos. 5. Limpieza del aparato. La operación en discontinuo se desarrolla en régimen no estacionario, pues sus propiedades intensivas varían con el tiempo. Un ejemplo de este modo de operar es el prensado de las semillas oleaginosas para obtener aceite. Las operaciones continuas son aquellas en las que las etapas de carga, transformación y descarga se realizan simultáneamente.
La limpieza del aparato se efectúa cada cierto tiempo, dependiendo de la naturaleza de la transformación de las materias a tratar. Para realizar la limpieza debe pararse la producción. Las operaciones continuas se desarrollan en el régimen estacionario, de modo que las variables intensivas características de la operación pueden variar en cada uno de los punto del sistema, pero las que te dan en cada punto no varían con tiempo. En realidad es difícil que se llegue a un estado de régimen estacionario absoluto, pues puede haber ciertas fluctuaciones inevitables. Ejemplo de operación en continuo puede ser la rectificación de mezclas de alcohol y agua. En algunos casos es muy difícil llegar a operar en continuo y solo se llega de un modo aproximado. Esta forma de operar se denomina semicontinua. Puede ocurrir que algunos materiales se carguen en el aparato y permanezcan en él cierto tiempo, de forma discontinua, mientras que otros entran o salen continuamente. De vez en cuando se necesitará descargar aquellos materiales que se vayan acumulando. Así, en la extracción de aceite por disolventes, se carga la harina y se alimenta de forma continua el disolvente. Al cabo de cierto tiempo, la harina se agota de aceite y debe reemplazarse. Gracias, Marlon. Okay. Veamos. Sandra. Sandra, Sí, profesor. ¿puedes continuar, por favor? Ya. Las distintas formas de operar presentan ventajas y desventajas, citándose a continuación las correspondientes a operación en continuo. Ventajas de operación en continuo. 1. Se eliminan las etapas de carga y descarga. 2. Permite automatizar la operación reduciendo la mano de obra. 3. La composición de los productos es más uniforme y presenta un mejor aprovechamiento térmico. Las desventajas de una operación en continuo. Las materias primas deben poseer una composición uniforme para evitar las fluctuaciones de la operación. 2. La puesta en marcha de la operación suele ser costosa, por lo que se deben evitarse las paradas. Las fluctuaciones en la demanda de producto lleva consigo el que deba disponerse de cantidades considerables de materias primas y productos en almacén. 4. Debido a la automatización de la operación del equipo es más costoso y delicado. Un poquito más abajo, profesor. ¿Dónde está? Ya. En las puestas en marcha y en las paradas de la operación en continuo, esta transcurre de forma no estacionaria, pero una vez alcanzado el pleno funcionamiento puede considerarse que se ha llegado a ritmo estacionario, aunque esto no es exactamente cierto, pues puede haber fluctuaciones muchas veces debidas a las variaciones existentes en la composición de las materias primas y también a modificaciones de agentes externos. Cuando se elige la forma de operación, deberán tenerse en cuenta las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. Sin embargo, cuando se requieran producciones bajas, se trabajará continuamente y en caso que quieran obtenerse producciones elevadas, resulta más rentable operar una instalación en continuo. Listo, gracias, Sandra. A ver, entonces lo que se trata de explicar acá
es que las operaciones continuas, discontinuas y semicontinuas, la diferencia se va a referir al volumen que se va a trabajar. Porque es distinto, y esto también seguro lo habrán escuchado cuando se habla de trabajar en bachadas. Cuando se habla de trabajar en bachadas es trabajando una cantidad específica de materia prima para transformarlo a producto. Y luego volver a liberar ese recipiente, ese equipo, esa máquina, y nuevamente volver a cargar más materia prima con insumos para elaborar más producto. Entonces, esa es la naturaleza de un trabajo discontinuo, porque se van a obtener productos, pero no de forma constante, sino que van a haber periodos donde no va a haber producción de productos o elaboración de productos. Sin embargo, la otra es la continua, donde se va a mantener una producción una elaboración de productos terminados ininterrumpida. No va a haber ningún tipo de interrupción. Es decir, empezamos a las 8 de la mañana y desde las 8:15 ya empezamos a tener el producto 1. Y de ahí no paramos hasta las 6 de la tarde, por ejemplo. Entonces, a las 6 de la tarde recién se realiza la parada de todo el proceso y ahí tuvimos nuestro último producto, pero se mantuvo procesando hasta ese momento. Entonces, ahí se podría entender una discontinuidad y una continuidad. Y cuando habla de semicontinuo, habla de que dentro de las operaciones, ojo, estamos hablando de cada etapa, de cada etapa, que dentro de las operaciones vamos a tener eh, una, una parte que va a ser continua y una parte que va a ser discontinua. Una parte que va a ser continua y una parte que va a ser discontinua. Ahí mencionado acerca de la harina, ¿no? Pero también puede ser, se podría hablar, se podría entender también en la etapa de lavado, ¿no? Si es que les decía que se puede entender como una fase estacionaria, si hablamos del... Pero podríamos enfocarlo también como una fase semicontinua si es que trabajamos en base al tema del agua, ¿no? El tema del agua. En el tema del lavado, el agua tiene que ser continuo, tiene que ser continuo. Sin embargo, se va a ir removiendo las materias primas, pero el agua tiene que mantenerse de forma continua. Pero si hablamos de un lavado, de una sanitización, ¿en qué nos vamos a enfocar? En la concentración, lo más común, partes por millón de cloro. Entonces, la concentración, de hecho, que va a ir bajando, ¿no? La concentración va a ir bajando. Sin embargo, se va a tener que agregar de forma intermitente eh, en cloro, ya sea como, eh, ¿cómo se llamaba esto? Ya sea como hipoclorito de sodio o ya sea como hipoclorito de calcio o como otra presentación de solución de cloro. Entonces, se va a ir adicionando esto para mantener la continuidad de la concentración en esta agua. Entonces, el agua se va a mantener continua. Sin embargo, la materia prima va a ir saliendo. Se va a terminar de lavar, va a ir saliendo. Se va a terminar de lavar, va a ir saliendo. Y de repente va a haber un momento en que no va a haber materia prima, pero sí va a mantenerse ahí el agua de lavado. Entonces, esa se podría entender como una semicontinua en ese caso. Ahora, otro detalle más, a ver, otro detalle más. Hay que recordar que cuando hablamos de continuo o discontinuo, vamos a hablar acerca de las etapas. Y quiero que se enfoquen bastante en eso de las etapas, porque más adelante vamos a ver en cada uno de los procesos que hemos visto y también en los procesos que como grupo están viendo, cuáles son etapas continuas, cuáles se pueden catalogar como discontinuas o semicontinuas, cuáles se pueden ver como un régimen estacionario o como no estacionario. Algo interesante que mencionaba aquí también es en la última parte
el tema de estacionario y no estacionario, ¿no? Cuando hablamos de estacionario es que va a mantener las características iguales en esa etapa, ¿no? Que no va a haber cambio. Bueno, mencionaba que se puede mantener las características de forma estacionaria, pero mucho tenía que ver la composición de las materias primas. Y eso es importante. Eso es importante mencionar, porque en el tema de el tema de lo que es una pasteurización de forma continua, si hablamos de una pasteurización de forma continua, se podría entender que el régimen va a ser estacionario porque se asume que la composición de la leche va a ser igual siempre. Pero si es que se sacaran muestras cada 5 minutos o cada 10 minutos del flujo de leche que va pasando por las tuberías, se puede notar que va a haber van a haber picos, van a haber valles, que no todo va a ser plano, respecto a la composición. Si hablamos de composición de grasa, composición de proteínas, va a haber si habláramos de intercambiador por placas, se podría mencionar eso. Pero si hablamos de una pasteurización por batch, utilizando una marmita, eso sería definitivamente un régimen estacionario. Si hablamos respecto a la composición del producto, un régimen estacionario respecto al producto. Pero hablaremos de un régimen no estacionario si hablamos acerca de la temperatura, porque va a haber una elevación, va a haber un cambio energético. A ver, 1.7. Jason Burgos. Sí, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puedes continuar, por favor? Ya. Las operaciones unitarias. Clasificación. Analizando los diagramas de flujo de los distintos procesos descritos en un apartado anterior, se observa que algunas de las etapas se repiten en todos ellos. Cada una de estas etapas se denomina operación básica o unitaria y son comunes a un gran número de procesos industriales. Las operaciones individuales tienen técnicas comunes y se basan en los mismos procesos científicos. Esto hace que el estudio de esas operaciones se unifique y el tratamiento de todos los procesos resulte más sencillo. Dentro de las operaciones unitarias pueden distinguirse diferentes tipos, dependiendo de la naturaleza de la transformación llevada a cabo. Así cabe distinguir etapas físicas, químicas y bioquímicas. Etapas físicas: molienda, tamizado, mezclado, fluidización, sedimentación, flotación, filtración, rectificación, absorción, extracción y absorción, intercambio de calor, evaporación, secado, etc. B. Etapas químicas: refinado, pelado químico. Etapas bioquímicas: fermentación, esterilización, pasteurización, pelado enzimático. Por tanto, el conjunto de etapas físicas, químicas y bioquímicas que tienen lugar en los procesos de transformación de los productos agrícolas constituyen las denominadas operaciones unitarias de las industrias alimentarias. La finalidad de las operaciones unitarias es la separación de dos o más sustancias presentes en una mezcla.
o, o bien, no sé, o bien el intercambio de una propiedad debido a un gradiente. A un gradiente. La separación se logra mediante un agente separador que es distinto dependiendo de la propiedad que se transfiere. Según la propiedad transferida, las operaciones unitarias se pueden clasificar en distintos grupos, pues son los cambios posibles que puede experimentar un cuerpo, vienen definidos por la variación que experimenta en su masa, energía o su velocidad. Así, las operaciones unitarias se clasifican según el esquema: operaciones unitarias de transformación de materia, operaciones unitarias de transmisión de calor, operaciones unitarias de transporte de cantidad de movimiento, además de las operaciones unitarias englobadas en cada uno de los apartados mencionados. Existen aquellas de transferencia simultánea de calor y materia, y otras operaciones que no se pueden englobar en ninguno de estos apartados y que reciben el nombre de complementarias. Todas las operaciones unitarias que se engloban en estos apartados se encuentran en procesos físicos, pero se pueden considerar ciertas operaciones que incluyen también reacciones químicas. Ok, muchas gracias. Gracias, Jason. Muy bien, entonces aquí recién empezamos a ver una clasificación. Entonces se mencionan tres tipos. Y también se habla acerca de las naturalezas de las etapas, que también se engloban en 3 tipos de etapas. Donde hay actividad física, o bueno, la operación es una operación física, química y bioquímica. A ver. Gisela. Sí, dígame, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Podrías continuar, por favor? Operaciones unitarias de transporte de cantidad de movimiento. En estas operaciones se estudian los procesos en que se ponen en contacto dos fases, cuya velocidad es distinta. Las diferentes operaciones incluidas en este apartado se suelen dividir en 3 grandes grupos: circulación interna de fluidos, circulación externa y movimiento de sólidos en el seno de fluidos. Circulación interna de fluidos. Estudio del movimiento de fluidos por el interior de tuberías. También se incluye el estudio de los aparatos utilizados en la impulsión de los fluidos: bombas, compresores, soplantes y ventiladores. En los mecanismos utilizados en la medición de las propiedades propias de los fluidos, como diagramas, ventilómetros, rotámetros. Circulación externa de fluidos. El fluido circula por el exterior de un sólido. Se incluyen las operaciones de flujo de fluidos a través de lechos porosos fijos, lechos fluidizados y transporte neumático.
profesor puede... Movimiento de sólidos en el seno de fluidos. Es la base de la separación de un sólido que se halla en el seno de fluido. Dentro de este tipo de separaciones se incluyen las siguientes operaciones: sedimentación, filtración y ultrafiltración, entre otros. Gracias, Gisela. Medalit. 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 Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Escuchaste? Puedes continuar, por favor. ¿En dónde se quedó? Porque se escucha, bueno, lo escuché entrecortado y no lo entendí. 1.7.2. Ah, ya. 1.7.2. Operaciones unitarias de transferencia de materia. Estas operaciones están controladas por la difusión de un componente en el seno de una mezcla. A continuación se realiza una breve exposición de las distintas operaciones incluidas en este grupo. Destilación. Separación de dos o más componentes aprovechando la diferencia de presiones. Absorción de un componente de una mezcla gaseosa por un líquido, según la solubilidad del gas en el líquido. Puede ser con o sin reacción química. El proceso contrario es la desorción. Extracción. Se basa en la disolución de una mezcla líquida o sólida de un disolvente selectivo. Puede ser líquido-líquido o sólido-líquido. Esta última también se le denomina lavado, lixiviación, etc. Adsorción, también denominada sorción, consiste en la eliminación de uno o más componentes de un fluido, líquido o gas, por retención en la superficie de un sólido. Intercambio iónico, sustitución de uno o varios iones de una disolución por otros del agente intercambiador. Gracias, Medalit. Gracias. Ya. José. Josué. Sí, ingeniero. Puedes continuar, por favor. Sí, claro. Operaciones unitarias de transmisión de calor. Estas operaciones están controladas por los gradientes de temperatura. Depende del mecanismo con que se transfiere el calor, distinguiéndose transmisión de calor por conducción, convección y radiación. Conducción. En medios materiales
continuos, el calor fluye en sentido decreciente de temperaturas y no existe movimiento macroscópico de materia. Convección, el flujo en- entálpico asociado a un fluido en movimiento se le denomina flujo convectivo de calor. La, la convección puede ser natural o forzada. Radiación, transmisión de energía mediante ondas electromagnéticas. No se necesita un medio material para su transmisión. Basados en esos mecanismos de transmisión de calor, se estudian los tratamientos térmicos, esterilización y pasteurización, evaporación, intercambiadores de calor, hornos, placas solares, etc. Gracias, Josué. Kelly. ¿Y Julka? Ingeniero, ¿Puedes continuar, por favor? ya. Operaciones unitarias de transferencia simultánea de materia a calor. En estas operaciones existe un gradiente de humidificación y deshumidificación. Tiene tres finalidades: humidificación y deshumidificación de un gas y enfriamiento de líquidos. Cristalización, formación de partículas sólidas cristalinas en el seno de una fase homogénea líquida. ¿Puede subir, profesor? Sí. Deshidratación, eliminación de un líquido contenido en el seno de un sólido. La aplicación de calor hace pasar el líquido contenido en el sólido a fase vapor. La liofilización se basa en eliminar el líquido que se encuentra en fase sólida por sublimación o a estado vapor. ¿Continúo? Operaciones unitarias complementarias. Existen una serie de operaciones que no se incluyen en esta clasificación por no basarse en ninguno de los fenómenos de transporte citados anteriormente. Así, dentro de este grupo se incluyen la trituración, molienda, tamizado y mezclado de sólidos y pastas, etc. Gracias, Kelly. Ya. Entonces, aquí hemos visto los tipos de operaciones unitarias, donde va a haber transportes, va a haber transferencias, se va a añadir masa, se va a quitar masa, se va a añadir calor, se va a retirar calor. Si hablamos de masa, de repente hablaremos de una masa líquida, una masa gaseosa, o incluso también de una masa sólida. Y la última parte donde nos habla de las complementarias, bueno, muchos de ellos eh, son operaciones o actividades se puede entender como de selección y también de reducción del tamaño de la partícula.
Bueno, vamos a ver el tema del aspecto matemático de las operaciones unitarias, porque de todas maneras tenemos que aprender por lo menos las partes simples, las partes sencillas. Acá se va a aperturar una explicación, se va a tratar de que sea sencillo, de que sea simple, eh, pero más adelante vamos a tener que enfatizar en ciertos puntos para cada producto. A ver, Lenin Mendoza. Lenin. Lenin. Briseida. Sí, profesor. ¿Puedes continuar, por favor? Ya. Planteamiento matemático de los problemas. Los problemas que se plantean en el estudio de operaciones unitarias son muy diversos, aunque en todas ellas se cumplen las leyes de conservación, materia, energía, cantidad de movimiento y estequiométrica. En las reacciones químicas, el aplicar las leyes de conservación a un problema determinado es efectuar un balance de la propiedad a estudiar en dicho problema. De forma general, la expresión de los balances de materia, energía y cantidad de movimiento referidos a la unidad de tiempo se puede expresar como propiedad que entra al sistema es igual a propiedad que sale del sistema más la propiedad que se acumula. Es decir, la entrada al sistema de la propiedad considerada es igual a la que sale más la que se acumula, de forma esquemática. E es igual a S más A. En los casos que exista reacción química, al realizar un balance para un componente, puede aparecer un término adicional de generación. En estos casos, la expresión del balance será E más G es igual a S más A. Al resolver un problema dado, se presentan cierto número de incógnitas o variables, que está representada por S, y de los balances se obtiene un conjunto de relaciones o ecuaciones R. Según sea el valor de S y R, se pueden representar los siguientes casos. Si S es menor que R, el problema está mal planteado o se repite alguna ecuación. Si S es igual que R, el problema representa una sola solución. Si S es mayor que R, se puede dar varias soluciones, encontrándose la mejor solución optimizando el proceso. Existe E, F es igual a S menos R, variables de diseño. Ya, profesor. Ya, muchas gracias. Lucía. Sí, dígame, profesor. Puedes continuar, por favor. Operaciones unitarias en la ingeniería de alimentos. Los diferentes tipos de problemas que se presentan dependen del tipo de ecuaciones que se obtengan al efectuar los balances correspondientes. Así se tienen ecuaciones algebraicas de fácil solución matemática, obteniéndose la solución por métodos analíticos. Ecuaciones diferenciales, que suelen obtenerse en procesos continuos, no estacionarios. La relación del modelo matemático planteado con los balances puede realizarse mediante métodos analíticos o aproximados. En algunos casos, las ecuaciones diferenciales planteadas presentan solución analítica. Sin embargo, son aquellos casos que no es posible solucionar analíticamente el modelo matemático. Es necesario recurrir a métodos aproximados de integración numérica, cálculo digital o gráfica, cálculo analógico. Ecuaciones en diferentes finitas. Se resuelven mediante computadoras analógicas, dándose el resultado de forma gráfica. En algunos casos puede obtenerse la solución exacta por métodos numéricos.
Gracias. Gracias, Lucia. Ok, entonces lo que nos habla aquí es acerca de lo que son los planteamientos matemáticos. Entonces, si hablamos de un planteamiento matemático, vamos el número que estamos utilizando, sobre todo eso. Marlon. Marlon. Ingeniero, dígame. ¿Puedes continuar, por favor? De 2.1, ¿verdad? Sí. 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 Sistemas de magnitudes y unidades. El valor de cualquier magnitud física se expresa como el producto de los factores, siendo uno de ellos el valor de la unidad y el otro el número de unidades. Las propiedades físicas de un sistema están relacionadas entre sí mediante una serie de leyes físicas y mecánicas. Algunas magnitudes pueden considerarse como fundamentales y otras como derivadas. Las magnitudes fundamentales varían de un sistema a otro. Generalmente se toman como fundamentales el tiempo y la longitud. Los sistemas de unidades necesitan una tercera magnitud fundamental, que puede ser la masa o la fuerza. Aquellos sistemas de unidades que tienen como tercera magnitud fundamental masa reciben el nombre de sistemas absolutos de unidades, mientras los que tienen la fuerza de unidad fundamental se les denominan sistemas técnicos de unidades. Además, existen los llamados sistemas ingenieriles de unidades que se consideran magnitudes fundamentales, la longitud, el tiempo, la masa y la fuerza. Gracias, Marlon. Gracias, Marlon. Sandra. Sandra. Sí, escucho. ¿Puedes continuar, por favor? Ya, sistema. Ahí se movió. Ya, sistemas absolutos de unidades. Se consideran tres sistemas absolutos de unidades: el sexagesimal, el Georgi y el inglés. ¿Con sus siglas también lo leo? Bueno. Ya, no. Se consideran tres sistemas absolutos de unidades: el sexagesimal, CGS, el Georgi, MKS y el inglés, FPS. En todos ellos, las magnitudes fundamentales son longitud, masa y tiempo. En la tabla 2.1 se observan las distintas unidades para los tres sistemas mencionados. En estos tres sistemas, la fuerza es una unidad derivada. A partir de las tres unidades fundamentales se definen las derivadas. En la tabla 2.2 se detallan las unidades de fuerza y energía. Tabla 2.1. Sistemas absolutos de unidades. ¿Me puede bajar? ¿Hasta ahí nada más, profesor? La magnitud y los sistemas. La tabla, ¿lo leo también? Sí, sí, por favor. Ya, magnitud.
La longitud de sexagesimal, 1 centímetro. Longitud de Georgie, 1 metro. Longitud de inglés, 1 pie. La masa de sexagesimal, 1 gramo. Y de Georgie, que equivale a 1 kilogramo. La de inglés, 1 libra. Masa. El tiempo de gesimales de 1 segundo. De Georgie, 1 segundo. Y igualmente de inglés, 1 segundo. Ya. Continúa, Sandra. Sigue la misma. Ya. ¿Dónde está? Cuando se trabaja con magnitudes caloríficas, es conveniente definir la unidad de temperatura para los sistemas gesimal, Georgie y Georgie. La unidad de temperatura es el grado de centígrado, grados Celsius, mientras que para el inglés el grado Fahrenheit. Conviene resaltar que las unidades de calor se definen independientemente de las de trabajo. Más adelante se verá que para relacionar el trabajo con el calor es necesario un factor denominado equivalente mecánico del calor. Muchas gracias, Sandra. Para acotar ahí, en la tabla 2.2 nos habla de la fuerza y la energía, donde tenemos en el sistema sexagesimal la Dina, el ergio, respectivamente, en el sistema Georgie, el Newton, el Julio, y en el sistema inglés, el poundal y la libra-pie. Si es que todavía no se han dado cuenta, el sistema internacional, el SI, que seguramente habrán escuchado de él en la secundaria, incluso quizá en la primaria, es el sistema Georgie, donde se trabajan en metros, kilogramos, segundos, newton, julios o joules, como algunas veces también los conocemos. A ver. Burgos. Sí, profesor. ¿Puedes continuar, por favor? Ya. Sistemas técnicos de unidades. Entre los sistemas técnicos más utilizados se encuentran el métrico y el inglés. En ambos se toman como magnitudes fundamentales la longitud, la fuerza y el tiempo. Con respecto a la temperatura, la unidad del sistema métrico es el grado centígrado y la del inglés de Fahrenheit es en la tabla 2.3 se muestran las unidades fundamentales de los sistemas técnicos mencionados. En los sistemas técnicos, la masa es una magnitud derivada que en cada uno de los sistemas será sistema métrico 1 UTM, unidad técnica de masa. Sistema de inglés 1 SLUG. Tabla 2.3. Sistemas técnicos de unidades. Sistemas. En longitud, magnitud. En longitud. En métrico, un metro. En inglés, un pie. En magnitud, fuerza. En métrico, 1 kilogramo, fuerza. En inglés, una libra, fuerza. En magnitud, en tiempo. En métrico, 1 segundo. En inglés, 1 segundo. En magnitud, temperatura. En métrico, 1 grado centígrado. En inglés, 1 grado Fahrenheit.
Gracias, Jason. Ya, ingeniero. José. José. José, ¿me escuchas? José, ¿me escuchas? Ixa. Profesor, Ixa, ¿puedes continuar, por favor? profesor, ¿Puedes continuar, por favor? profesor, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. ¿Tú me escuchas? Profesor, ¿me escucha? Sí. ¿Sí me escuchas? ¿Me escuchas, Ixa? Sí, ahora sí. Ah, Sistemas ingenieriles de unidades. Hasta ahora se han visto sistemas de unidades en los que se consideran tres magnitudes fundamentales. Sin embargo, en los sistemas ingenieriles se toman cuatro: longitud, tiempo, masa y fuerza. En la tabla 2.4 se recogen las distintas unidades para los sistemas ingenieriles, métrico e inglés. Sistema ingenieriles de unidades. Magnitud, longitud, 1 metro, de métrico, en inglés un pie, en masa, kilogramo, 1 kilogramo en métrico, en inglés 1 libra, masa, fuerza, en métrico 1 kilogramo, fuerza, en inglés 1 libra, fuerza, en magnitud, tiempo, métrico 1 segundo, inglés 1 segundo, temperatura, métrico 1 grado centígrado, inglés 1 grado Fahrenheit. Al definirse como fundamentales la masa y la fuerza, se podría llegar a una incongruencia, pues estas magnitudes se hallan relacionadas por el principio fundamental de la dinámica. Para evitar esta incompatibilidad, debe introducirse un factor de proporcionalidad o corrección, de forma que la ecuación de dicho principio será Gc por fuerza igual masa por aceleración. Obsérvese que Gc posee unidades de masa, aceleración sobre fuerza. El valor de este factor de corrección en los sistemas ingenieriles es: sistema métrico Gc es igual a 9,81 kilogramos masa, metros sobre kilogramos fuerza, segundos al cuadrado es igual a 9,81 kilogramos por m, kilogramos Fahrenheit por s al cuadrado. Sistema inglés Gc es igual a 32,17 sobre L, ¿qué dice? LB masa
pie sobre LB fuerza segundos al cuadrado es igual a 32,17 LB por FT sobre LBF.S al cuadrado. Gracias, muchas gracias, Ixo. Medalit, Medalit, ¿me escuchas? Dígame, ingeniero. Continúa, por favor. 2.1.4 Sistema Internacional de Unidades, SI. Al incorporarse los países anglosajones al sistema métrico decimal, resultó conveniente unificar el uso de los sistemas de unidades. Para ello, se adoptó como sistema internacional el MKS, que pasó a denominarse SI. Aunque es un sistema cuya obligatoriedad es reconocida, aún se siguen utilizando otros, pero ya muchas revistas y libros de ingeniería se editan solo en SI. Esto hace que cada vez se vaya imponiendo en mayor medida sobre los otros sistemas de unidades. En la tabla 2.5, Sistema Internacional de Unidades. Magnitud, longitud, su unidad es el metro, su abreviatura es la M minúscula y su dimensión es la L. Masa, su unidad es el kilogramo, su abreviatura kg, su dimensión m. Tiempo, su unidad segundo, su abreviatura s, su dimensión t. Fuerza, su unidad newton, abreviatura n y dimensión mlt al cuadrado. Energía, su unidad es joule, abreviatura J, dimensión ml al cuadrado, t a la menos 2. Potencia, su unidad vatio, su abreviatura W, su dimensión ml al cuadrado, t a la menos 3. Presión, su unidad pascal, su abreviatura PA, su dimensión ml a la menos 1, t a la menos 2, y frecuencia, su unidad hercio, abreviatura HZ, dimensión t a la menos 1. Se dan las unidades fundamentales de este sistema y también algunas suplementarias y derivadas. A veces la unidad elegida resulta demasiado grande o demasiado pequeña, por lo que es necesario adoptar prefijos que indiquen los múltiplos y submúltiplos de la unidad fundamental. Generalmente se aconseja que estos múltiplos o submúltiplos se utilicen en forma de potencia de 10 al cubo. A continuación se da una relación de los múltiplos y submúltiplos más utilizados, así como el nombre y símbolo respectivo de cada uno de ellos. Prefijo tera, factor de multiplicación 10 a la 12, símbolo T. Giga, factor de multiplicación 10 a la 9, símbolo G. Mega, 10 a la 6, símbolo M. Kilo, 10 al cubo, símbolo K. Hecto, 10 al cuadrado, símbolo H. Deca, 10 a la 1, símbolo DA. Deci, 10 a la menos 1, símbolo D. Centi, 10 a la menos 2, símbolo C. Mili, 10 a la menos 3, símbolo M. Micro, 10 a la menos 6, símbolo U. Mano, 10 a la menos 9, símbolo N. Pico, 10 a la menos 12, símbolo P.
femto 10 a la menos 15, símbolo F, ato 10 a la menos 18, símbolo A. Debe remarcarse el kilo 10 al cubo como múltiplo, que hace que la unidad fundamental de masa, el kilogramo, resulte de nombre inadecuado, ya que en español la palabra kilo se suele utilizar para designar el kilogramo. Es interesante resaltar que en muchos problemas se utilizan unidades molares para expresar la concentración. La unidad molar más utilizada es el mol, que se define como la cantidad de sustancia cuya masa en gramos es numéricamente igual a su masa molecular. Ya, ingeniero. Térmica. Para ir finalizando, cuando hablamos de unidades térmicas, vamos a hablar de un tipo de energía que va a ser el calor, pero esta unidad térmica va a representarse de esta manera, que el calor va a ser igual a la masa por el calor específico por la temperatura. Poco complicado, ¿no? Sin embargo, esto que es el calor también es una forma de energía, es una forma de energía y como habíamos visto antes, la forma dimensional de la energía es ml al cuadrado t menos 2. Solamente es para conocer un poquito, para poder referenciar al calor como una forma de energía, es decir, el calor es energía. Solamente que este tipo de energía va a tener una característica, que va a tener una temperatura. Ahora, para poder diferenciarlo así como hemos diferenciado las diferentes magnitudes de acuerdo a los diferentes sistemas, en el sistema métrico se tiene se tiene a la caloría, sistema métrico. En el sistema inglés se trabajará con BTU o con CHU. Por lo general más se trabaja con BTU. Y tendremos ahí los correspondientes en Fahrenheit, mientras que en el sistema métrico lo tendremos en grados Celsius. Pero en el sistema internacional, acá ya se va a trabajar en base a, ya no a calorías ni BTUs, sino se va a trabajar en base a julios, ya que es el julio, es la magnitud para energía, ya que julio es la magnitud para energía. Entonces, vamos a trabajarlo en julios. Sin embargo, aquí va a entrar un término que va a ser la equivalencia de las magnitudes, o lo que llamamos también como conversión de unidades. Entonces, tendremos acá que una caloría es igual a 4,185 julios. Ahora, también hay que entender que el calor, que es una forma de energía, va a ser correspondiente también al trabajo, que también es otra forma de energía. Entonces, se va a denominar un equivalente mecánico del calor Q. Manejarlo en el mismo sistema internacional. Sin embargo, cuando vamos a trabajar con múltiplos o como submúltiplos,
de repente hay un poco que no va a cuadrar o no se va a entender mucho. Entonces, por eso se necesita la conversión de unidades. Entonces, se dará en dos formas. Conversión de valores numéricos y conversión de unidades de una fórmula. La conversión de valores numéricos se utilizará cuando se requiera convertir valores numéricos de una unidad a otra. Se utilizan directamente las equivalencias entre ellas, dadas por los factores de conversión. Entonces aquí vamos a trabajar netamente con números. Y conversión de unidades de una fórmula, en estos casos las constantes que aparecen en la fórmula suelen tener dimensiones. Para poder aplicar la fórmula en otras unidades distintas a las dadas, solo debe convertirse la constante de la fórmula. En aquellos casos en que la constante sea adimensional, la fórmula puede aplicarse directamente en cualquier sistema de unidades. Cuando se habla de adimensional, se hablará de, como lo menciona acá, de una constante, de un número cualquiera. Es decir, no está sujeto a si es de una magnitud de longitud o si es una magnitud de masa o de tiempo. Simplemente es un número que va a multiplicarse nada más. Entonces, por un lado, trabajamos en base a los números y por otro lado, trabajamos en base a las magnitudes o a las dimensiones. Y los factores de conversión más comunes, como se ven acá estas tablas de conversión, es la masa, cuando hablamos de libras, cuando hablamos de kilogramos, longitudes, cuando hablamos de pulgadas, de pies, de millas, superficies, cuando hablamos ya, bueno, esto ya es bidimensional, cuando tenemos la longitud al cuadrado, ¿no? Pulgada cuadrada, pie cuadrado, metro cuadrado, milímetro cuadrado, centímetro cuadrado. Hablamos de volumen y capacidad, cuando hablamos de litros, metros cúbicos, tiempo, minutos, horas, días. Cuando hablamos de diferencia de temperatura, acá estas conversiones ya tiene que ver con el tema de grados Fahrenheit, grados Kelvin, grados Rankine, grados centígrados, fuerzas, presiones, energías, potencia, el tema de viscosidad, flujos también, ya sea en masas o ya sea flujos líquidos, caudales, lo que son caudales. Entonces, hasta acá es donde estaríamos viendo. Ahora, hasta acá estaríamos viendo esta sesión número 9. Ahora lo que tendríamos que ver, determinar sería la práctica que se les va a dejar. A ver. A ver, se les va a dejar una práctica calificada. La práctica calificada que va a ser que se va a el proceso que les ha tocado de forma grupal, el proceso que les ha tocado de forma grupal, y también de un producto, de un proceso de un producto que no les haya tocado de forma grupal, o sea, de otro producto. Sin embargo, si son grupos de 3, si el grupo de 3 les ha tocado yogurt, por ejemplo, ¿no? Si el grupo de 3 les ha tocado yogurt, de hecho que uno de los productos que van a determinar qué operación unitaria es cada etapa van a ser yogur, ¿no? Pero el segundo producto que van a elegir, por ejemplo, que uno elija queso, los otros dos no van a elegir queso también. O que uno elija queso mozzarella, los otros dos no van a elegir queso mozzarella. Sino si uno elige queso mozzarella, los otros dos elegirán otros tipos de productos. De repente puede ser queso mantecoso, o de repente parmesano,
o incluso otro producto, ¿no? Pero van a elegir dos productos. Van a elegir dos productos, pero diferentes entre los miembros de su grupo. Uno va a ser diferente. Y de ese proceso, el proceso está compuesto de varias etapas. Van a identificar qué tipo de operación unitaria es cada una de las etapas. Entonces ahí van a ver los diferentes tipos de operaciones unitarias. Ya les voy a pasar el material para que puedan trabajar. Les voy a enviar esta literatura que hemos visto. El material. Entonces van a ver ahí que que los tipos de operaciones unitarias son varios, me parece que eran como 5. Que muchos de ellos tienen sus nombres ahí, transferencia de masa, transferencia de tal, pero también dentro de estas transferencias mencionan otros nombres, ¿no? Entonces, considerar esos dos nombres. Solamente para el último, que son las operaciones unitarias complementarias, para esa solamente está con ese único nombre, ¿no? Es una operación unitaria complementaria. En este caso solamente colocarán ese nombre. Entonces, esa sería su práctica calificada número... Esta creo que es la número 8. Parece que sería la número 8. A ver. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Profesor, disculpe, no sé si lo podría repetir, por favor, porque no se escucha muy entrecortado. Lo voy a escribir y se los voy a enviar también. Ya, gracias. Okay, gracias. A ver, sí, pero ahorita vamos a ir culminando con esta última parte, que es la metacognición. A ver, vamos a hacer así preguntas de forma bastante breve. A ver. Ixa. Profesor, ¿me escucha? Profesor. Profesor. Profesor, ¿me escucha? Yo sí te escucho. Y ahora sí le escucho. Se queda congelado la cámara. Ah, ya. ¿Puedes responder la primera pregunta? Bueno, lo que aprendí hoy día son los tipos de operación unitaria, qué son y cuál es su clasificación. Ya, muchas gracias. Ya, profesor. Rodríguez. Josué. Ingeniero, La segunda pregunta. ¿qué dificultades tuve? Ingeniero, Sí, sí. esa dificultad, pues, más que todo fue por la señal, porque no podía lograrlo escuchar a usted ni a mis otros compañeros. Ya entiendo. Gracias, Josué. Kelly. Kelly. Briseida. Sí, profesor. La tercera, por favor, la tercera pregunta.
¿Me es útil el nuevo aprendizaje? Sí, me es útil porque en un diagrama de flujo, a cada etapa puedo identificar con ese tema qué tipo de operaciones unitarias son. Ya, gracias. Ya. Yesela. Yesela. Sí, ingeniero. La cuarta, por favor, la cuarta pregunta. Bueno, en la clase de hoy creo que hubo bastante teoría. Bueno, eso nada más. Ya, ok. Gracias, Yesela. Entonces, con esto estaríamos culminando. Les voy a enviar de todas maneras la tarea, la práctica calificada de forma escrita, pero nuevamente para explicarles un poco. Va a consistir en identificar en las etapas de los procesos qué tipos de operaciones unitarias se pueden encontrar. Eso es el corazón de todo. Va a ser diferente a los productos que vean sus otros integrantes de grupo. Entonces, chicos, eso sería todo. Cuídense bastante. Y ya les estoy alcanzando la tarea por el WhatsApp. Y también les voy a subir la literatura que hemos visto el día de hoy para que puedan revisarla. Hasta luego, chicos. Buenas noches. Buenas tardes. Hasta luego, ingeniero. Chao, profesor. Chao, profesor. Hasta luego, cuídense.